vacaciones para poder estar aquí, de mi trabajo, aleluya, porque muchas veces piensan, wow, los pastores estos deben estar re cómodos porque quizás viven de la obra, tienen iglesia. No, muchos de nosotros, que los que trabajan por su cuenta, tuvieron que dejar su trabajo de hacerlo, aleluya, y bueno, y la verdad, la pastora, una de las pastoras quedó llorando realmente, y el hijo también, y bueno, la mía ya no llora más. Porque ya está acostumbrada, ¿no? A que me vaya, y la esposa del pastor Mario estaba allí como que estaba mirando para dentro de la camioneta a ver si había un lugar. Le ocupamos todo, hasta los asientos, para que no quiera meterse, pero ella quería venir también, ¿no? Pero gracias a Dios, aleluya, les mandan saludos todas nuestras esposas, porque fue lo que siempre nos llega, los mensajes todos los días cuando decimos hoy vamos acá, y bueno, envíenles saludos, así que reciban el saludo de nuestras familias, amén, y de nuestra iglesia. Así que gracias a Dios porque Dios nos ha permitido llegar. Y bueno, yo voy a contarle una historia de la palabra de Dios, aleluya, y una historia de mi vida, realmente, porque no se crea que estamos aquí porque somos buenos. No se crean que estamos aquí porque somos mejores que los que estamos allá afuera, no, porque muchas veces nosotros no somos cristianos, nosotros evangélicos, no, pero ¿qué eras antes? ¿Dónde estabas antes? ¿Cuál era tu testimonio en la calle? No, porque ahora somos todos buenos, no, porque estamos aquí, aleluya, pero ¿cuál era tu vida pasada? Aleluya. Y saben, muchas de esas cosas Dios le hablaba a su pueblo, haciéndole acordar de donde Dios lo había sacado. Aleluya. Siempre Dios quería que su pueblo se acuerde de dónde Él los había sacado. ¿Para qué? Aleluya. Para que no vuelvan a aquella vida antigua, para que no vuelvan a su pasado, para que no vuelvan a sus viejas costumbres. Aleluya. Por eso Dios trataba de guiarlo al pueblo por un buen camino, como cualquier papá. No, cualquier papá, aleluya, trata, como decía hoy el pastor Mario, uno trata a sus hijos con amor, aleluya, uno trata que sus hijos tengan lo mejor. Muchos de nosotros trabajamos, aleluya, para quizás que ellos tengan un buen bienestar, un buen estudio, para que sean personas quizás, que no sean quizás como fuimos nosotros, que quizás no tenemos estudios, o que no quisimos, no porque nuestros papás no nos hayan querido mandar al colegio, sino porque fuimos hijos rebeldes, ¿no? Y no quisimos estudiar. Y saben, y nosotros lo seguimos viendo hasta hoy, porque aún teniendo hijos grandes, nosotros como papá venimos aquí a Santiago, cuando vamos a Salta, cuando salimos, nuestros hijos, aleluya, yo por lo menos, mi hija me dice, papá, comprame un mate, comprame un llavero, tráeme un recuerdo de aquel lugar, ¿no? Y siempre los hijos estamos allí, los papás pendientes de que, bueno, podamos llevarle algo a nuestros hijos, o a los nietos, pero siempre queremos un bienestar para nuestra familia. Así es Dios con cada uno de nosotros, aleluya. Así es papá, aleluya, con nosotros. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiso lo mejor para mí, y por eso nos dio la oportunidad de hoy estar en este lugar, aleluya. Mi papá quizás mucho tiempo, quizás me mandó a estudiar, me mandó a hacer un montón de cosas, pero yo no quise, aleluya, y yo sabía y veía a mi papá trabajando para poder, aleluya, que uno avance. Pero nosotros en la rebeldía nos apartamos, no quisimos saber nada, aleluya, y cada uno agarramos por el camino que más nos convenía. Y mi papá, ¿saben? Mucho tiempo, ¿saben? Porque yo fui un joven muy rebelde. Yo durante muchos años estuve en la droga. Durante muchos años, aleluya, me metí en ese ambiente de la droga. Empecé fumando un cigarrillo de marihuana en una plaza con chicas y varones allí como nada, ¿no? Y cuando probé la primera pitada, ¡wow! Esto es una porquería, un asco. Ya la segunda también, pero ya después me empezó a gustar. Y ya entré en ese círculo de empezar allí a juntarnos con esos jovencitos, porque éramos jóvenes, aleluya, a fumar marihuana, aleluya, y esa marihuana después te hace empezar a quizás a querer probar otras cosas, y allí empecé a tomar pastillas, aleluya, y tomamos pastillas para gente que sufría del mal del Parkinson.
Y esas pastillas que tomábamos, que eran hartán, ¿saben qué nos hacía ver? Alucinaciones tremendas. Parecía que se hacía un agujero en las paredes y empezaban a salir bichos, gusanos de las paredes. Y nosotros rascábamos las paredes de las piezas donde estábamos. Aleluya. Vivíamos una vida de desesperación, pero para nosotros estaba todo bien. Y mi papá, aleluya, mucho tiempo salía a buscarme por las noches a ver dónde andaba. Mi mamá se preocupaba mucho tiempo para saber dónde yo andaba, porque yo desaparecía 2 o 3 días de mi casa. Y después entré, aleluya, en querer probar otra cosa y empecé a probar la cocaína. Aleluya. Y allí, ¿saben? Tenía un montón de compañeros de aquel momento que se inyectaban y yo no quería saber nada con eso. Yo no quería ni siquiera mirarlos, aleluya, porque me daba una cosa en mi cuerpo. Yo no me quería acercar a ellos. Pero, ¿saben? Llegó un momento de empezar a probar y empezar a inyectarme cocaína y sal de anfetamina. Y yo siempre cuento, yo caminaba por las calles, yo tenía un frasquito en mi bolsillo, aleluya, ya con la cocaína preparada con el agua, aleluya, y un filtro del cigarrillo adentro para no, cuando uno absorbía, no chupar todas las porquerías que tiene la cocaína, porque no es cocaína, nunca es cocaína pura, siempre tiene porquerías. Y así conocí a mi esposa, así mi esposa me aguantó durante muchos años, pero yo me escapaba de mi casa y volvía también a los 2 o 3 días. Y aquella mujer, aleluya, con la cual ya llevo 37 años casado, ella siempre me abría la puerta de la casa, aleluya. Y yo allí llegaba como ese pollito mojado, todo ensangrentado, todo sucio, después de andar varios días en la calle. Ella, aleluya, abría la puerta y yo ni siquiera me quería acostar al lado de ella porque sabía que la había lastimado, sabía que la había herido, sabía que le había faltado, pero ella decía, no, yo quiero que tú te acuestes aquí en la cama conmigo, que duermas al lado mío. Yo le decía, no, déjame que me voy a dormir al sillón, aleluya. Y ella me decía, no, quédate acá conmigo, aleluya. Ella quería, aleluya, que esa relación permanezca, que esa relación siga, aleluya. Ya no quería romper esa relación, aleluya. Pero llegó un momento que, ¿saben? Tuve la suerte, la gracia de Dios, aleluya. Tuve esa suerte que un día trabajando, aleluya, allí escuché la palabra de Dios que me llamaba y me decía, vení a mí todo lo que están cargado, trabajado, que yo los haré descansar. Escuché la voz de Dios llamándome, escuché la voz de Dios diciendo, hay una oportunidad todavía para tu vida. Escuché la voz diciéndome, aleluya, hoy es el tiempo que tomes la decisión, aleluya, de lo que tú quieres seguir haciendo. Esa voz que quizás en momentos era la voz de mi papá, aleluya, diciéndome, ve a estudiar para que tengas un buen porvenir, aleluya, ve a hacer cosas, aleluya, para que en tu vida te vaya bien. Pero yo desobedecía la voz de mi papá. Pero en aquel momento, aleluya, entendí que todavía había una oportunidad para mi vida, que todavía podía cambiar, aleluya. El mismo día que yo escucho esa palabra, ese mensaje, aleluya, que yo siempre digo que fue una avioneta que estaba haciendo publicidad porque era así de una campaña. Yo nunca vi el avión, no, pero yo me imaginaba eso. Y había una campaña que hacían en un lugar allí que lo hacía el pastor Claudio Freyson. Y yo llegué a mi casa muy contento, feliz, porque yo había recibido una palabra y llegando a decirle a mi esposa, wow, Dios me habló y quiero que vayamos a la campaña. Pero ese mismo día Dios le habló, el enemigo le habló a mi esposa, diciéndole que se vaya y se tire debajo de un colectivo con mi hijo porque yo no iba a cambiar nunca más. Aleluya. Y así como yo escuché la voz de Dios, mi esposa escuchó la voz del diablo. Aleluya. Y agarró a nuestro hijo y salió sin rumbo a tirarse debajo de un colectivo. Pero el ángel de Jehová acampa, dice, alrededor de los que le temen y los defienden. Aleluya. Aquella mujer que siempre me abrió la puerta. Aquella mujer, aleluya, que me cuidó, que me protegió. Aleluya, que le puso la espalda a todo. Aleluya. Ese ángel del Señor salió a su encuentro. Aleluya, porque Dios ya había tratado con mi vida. Ya había un propósito conmigo. Aleluya. Así como el mismo propósito que quizás había con Jeremías. Porque Dios le dijo a Jeremías, aún en el vientre de tu madre, yo
yo estaba allí, yo ya te había conocido, yo ya te había puesto nombre, yo ya había hecho lo que, aleluya, quizás tú no tenías pensado, pero yo ya te puse por profeta a las naciones, le decía Dios a Jeremías, aleluya, y así es Dios, aleluya, quizás nos hace pasar por medio del desierto, quizás nos hace pasar por medio de dificultades, por ahí nos hace pasar por angustia, por enfermedades, aleluya, pero es para que Él se glorifique en nuestras vidas y hoy podamos contarle a aquellos que están allá afuera que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que sana los problemas, las enfermedades, las angustias, aleluya, que restaura los matrimonios, aleluya, Él es el único que lo puede hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y ese día salió una sierva del Señor, quienes después fueron nuestros primeros pastores. Salió allí a la calle y la encontró a mi señora. Y resulta que nuestros hijos con los hijos de aquella pastora iban al mismo jardín, y ella cuando la encontró, vieron, wow, la vio, la abrazó, y la metió para dentro de su casa. Y empezó a hablar de Cristo. Aleluya. Qué tremendo. En el mismo día que aleluya, ella conoció a Cristo, aleluya, a través de aquella mujer, y Dios ya había hablado a mi corazón. Y saben, llegamos a aquella campaña porque estos pastores se comprometieron y dijeron, vamos, nosotros los vamos a acompañar. Y yo llegué a aquella campaña solamente levantando mis manos y diciéndole a Dios, Señor, ya no quiero vivir esta vida. Señor, yo no me quiero drogar más. Yo no me quiero drogar más. Era lo único que yo le decía a Dios, aleluya. Aleluya. Y en aquel lugar, como le decía, estaba el pastor Claudio Freyson, y yo lo veía al pastor allí tirando su saco y que la gente caía y wow, y un montón de cosas, y yo allí estaba esperando que venga a orar por mí, aleluya, que venga a poner sus manos para que yo sea libre de aquel problema que yo tenía. Pero eso nunca pasó. Aleluya. Porque Dios mandó a un pequeño joven, y yo siempre digo que era el que limpiaba la alfombra cuando terminaba la campaña. Aquel que uno no da nada, aquel que vio, lo tenemos a veces de lado, decimos, wow, este no, yo quiero aquel que está allá arriba de la plataforma, que tiene la unción, ¿no? Pero Dios mandó a aquel jovencito, que era mucho más joven que yo. Y ese joven me abrazó y se puso a llorar, y yo lloré con él, aleluya, lloramos juntos. ¿Y sabe qué sucedió? Que desde aquella misma noche, aleluya, que yo lloré, aleluya, delante de la presencia del Señor, yo nunca más vi a aquel joven, aleluya. Pero ¿saben qué? Desde aquel momento nunca más toqué la droga, nunca más, aleluya, fui aquella persona que era antes. Dios cambió mi vida, Dios me transformó, aleluya, y hoy puedo estar aquí hablándole de la grandeza de aquel, aleluya, que un día se crucificó, aleluya, en una cruz y derramó su sangre por tu vida y por mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, el libro de Éxodo 20 comienza de esta manera en los 10 mandamientos. Le decía Dios a su pueblo y le decía, y habló Dios todas estas palabras, diciendo yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy tu papá, aleluya, que trabajé mucho tiempo, que estuve mucho tiempo preparando esto, aleluya. Yo te saqué de aquel lugar donde tú te encontrabas, yo te saqué, aleluya, de la perdición, de la droga, del alcohol, de la delincuencia, de la prostitución. Yo le estaba diciendo, aleluya, yo voy a dejarte una regla, un mandamiento, estatuto, aleluya. ¿Para qué? Para que tú no te pierdas. ¿Para qué? Aleluya, para que llegues a la tierra que Dios nos ha prometido, una tierra nueva, un cielo nuevo, aleluya, donde habrá calles de oro y mares de cristal. Amén. ¿O usted se pensó que los 10 mandamientos eran solamente para retarnos? No. Yo le estaba diciendo a su pueblo, no hagan esto, aleluya, porque si ustedes hacen esto se van a perder, no van a poder entrar a la tierra prometida. Yo le prometí una tierra a sus padres, yo le he prometido algo a sus papás, aleluya, y yo quiero que ustedes hereden aquella tierra que yo le prometí a sus padres, aleluya. Pero ¿cómo pueden hacerla para heredarla? Aleluya, cumpliendo los mandamientos de Jehová, el Dios de Israel. Amén. Aleluya. Si no, era imposible.
Fíjense en que Moisés, haciendo todo lo que había hecho, desobedeció una sola palabra de Dios, diciéndole a Dios, aleluya, ve y hablaré a la roca. Y Moisés fue y le pegó. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Dios le dijo, Moisés fue a la presencia del Señor, pero lo retó, y ese reto fue, no vas a entrar a la tierra, tú no harás que el pueblo entre. Dijo, Señor, déjamelo ver aunque sea de lejos. Y lo vio de lejos. Aleluya. Qué tremendo, un hombre tremendo de Dios que guió al pueblo. Aleluya. Pero tuvo un pequeño problema. No obedeció una palabra. Por eso Dios dejó los mandamientos, los estatutos, los decretos, aleluya, para que los obedezcamos, para que podamos tener, aleluya, una entrada triunfal a aquella tierra que Dios ha preparado para nosotros. ¿Saben? Después de haber conocido a Dios, después de haberlo aceptado en nuestro corazón, en nuestra vida, juntamente con mi esposa, aleluya, nosotros ya estábamos trabajando en las cosas de Dios, mi esposa ya estaba cantando en el coro, aleluya, le habíamos orado a Dios por mucho tiempo, aleluya, porque nosotros queríamos tener otro hijo, aleluya, y bueno, mi esposa quedó embarazada. Y ya se venía nuestra hija, aleluya, pero de repente, ¿saben? Cuando mi esposa estaba muy ya grande, su panza, le faltaba no mucho para tener familia, yo empecé a sentirme muy enfermo. Yo sentí, aleluya, tenía como una piedra en mi estómago, yo no podía prácticamente tragar, parecía que algo me quedaba la comida trabada, y tomé la decisión de ir al médico. Aleluya. Y fui al médico, estaba al lado de la iglesia porque teníamos la hora social y justo había un médico ahí. Fui y le conté todas las cosas y me dijo, yo te voy a mandar a hacerte todos los análisis, firma acá, aleluya, y yo te voy a hacer todo. Y bueno, firmé y me hizo todos los análisis que había que hacer. Y un día teníamos que armar una campaña donde venía a predicar Carlos Anacondia a nuestro barrio, y allí, ese mismo día, aleluya, yo tenía que recibir mis estudios médicos. Aleluya. Qué bueno. Me fui al médico mientras llegaban los pastores. Y entré al médico y ¿saben lo primero que me dijo el médico? Juan, estamos en problema. Aleluya. Y yo le dije, dígame doctor, ¿qué pasa? Que tengo una reunión con los pastores, dígame. Aleluya. Y él me dijo, Juan, ¿tenés SIDA? ¿Qué? Sí, me dijo, Juan, no hay cura para esto. Te vas a morir de esta enfermedad. Y yo dije, wow, Señor. Me fui corriendo a la iglesia, me tiré delante de la presencia de Dios y le empecé a reclamar a Dios y decirle, Señor, ¿acaso tú me sacaste de estar allí en la droga, sumergido en el medio de la peor porquería? Aleluya, para ahora tener que contar que estoy enfermo de SIDA, que me voy a morir de esta enfermedad, y decirme ahora cómo le cuento a mi esposa que está embarazada, que yo voy a morirme de esta enfermedad, que quizás ella esté enferma de SIDA, que la nena que va a nacer va a tener SIDA, que mi hijo, aleluya, que es pequeño va a tener SIDA. ¿Cómo les hago para contarle esta historia que tú, aleluya, pusiste delante de mí? Ese mismo día, yo no sé si habrá sido el mismo momento que yo estaba postrado allí en la presencia de Dios. Mi esposa se estaba bañando, nos teníamos que encontrar en la iglesia y ella escuchó la voz de Dios, aleluya, mientras se bañaba, y Dios le dijo, decirle a tu esposo que se quede tranquilo, porque yo ya lo sané. Aleluya. Alabado sea Dios. Y Dios le mostró dónde nos íbamos a encontrar y todo, y el momento. Y mi esposa llegó en aquel lugar, aleluya, sin saber nada de lo que me pasaba, lo que me sucedía, porque no había hablado con ella. Y ella levantó su mano desde la esquina con mi hijo en mano, aleluya, y su panza así grande, y levantó su mano y me dijo así, dijo el Señor, que te quedes tranquilo porque Él ya te sanó. Aleluya. Aleluya. Desde aquel día yo le creí a Dios. Desde aquel día empecé a proclamar que Dios me había sanado. Aleluya. Yo sé lo que es la lepra. Yo sé lo que es la lepra, aleluya. Saben, a mí se me caían los pedazos de carne, se me hacía un hongo en la piel, en las piernas, y se me caía la carne a pedazos.
Yo tenía una seborrea en mi cabeza, aleluya, que me tenía que poner crema en mi cabeza para que la gente no se me dé cuenta de lo que me pasaba. Mis labios se me partían, aleluya, ya no podía tomar mate con nadie. Era un terror, aleluya, porque cualquier gotita de sangre que se me caía se paralizaba toda la familia. Porque había que limpiar todo con alcohol, con lavandina. Era tremendo, aleluya. Yo conozco realmente lo que es la enfermedad. Pero yo tenía una promesa de parte de Dios que Él me había sanado y yo le creía a Dios, aleluya. Y yo a todos lados donde veía a los médicos y los médicos me daban una bolsa con 40 pastillas por día para que tomen porque estaban probando, aleluya, con mi vida a ver si algo de los medicamentos que ellos me daban me hacía algo. Y yo le decía, quédense tranquilos, yo me llevo esto, aleluya, pero Dios ya me sanó, aleluya. Y ellos me decían, pibe, vos estás loco, aleluya, vos estás loco, te vas a morir de esto, aleluya, no hay cura. Te estamos dando esto porque esto es una prueba, aleluya. Pero yo le declaraba, yo le decía un día, estaré en la televisión y contaré, aleluya, que Dios me sanó, me libertó, aleluya. Dios me dio a dar la oportunidad de contar mi testimonio, aleluya. Y aunque ustedes no crean, aleluya, hoy yo puedo contar, aleluya, que aquel que un día me hizo la promesa, aleluya, que si yo cumplo con Él va a cumplir conmigo, que si yo lo obedezco a Él, aleluya, va a bendecir mi vida, aleluya, porque Él dijo, aleluya, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, aleluya. Andarás por el valle de la sombra de la muerte, pero aún hasta allí yo estaré, aleluya, y te sacaré, y te sanaré, y te levantaré, aleluya. Y no tengo aquí, pero porque lo dejé en el maletín en casa, pero tengo aquí en mi celular estudios médicos que me hacen cada 6 meses. Porque aún los médicos no pueden creer, aleluya, que cada vez que me hacen dar los resultados, lo único que me tienen que decir, Juan, es negativo. Aleluya, es negativo. Aleluya. Gracias a Dios, cada vez que voy al médico, me dice, Juan, estás re bien, no tenés colesterol, no tenés esto, no tenés lo otro, aleluya. Y eso se lo debo a Dios. Eso se lo debo a Dios, aleluya. Por eso el pueblo de Dios, aleluya, si hubiera entendido el propósito de Dios, si hubiera entendido, aleluya, lo que Dios le estaba ordenando, aleluya, nunca hubiera caminado 40 años en el desierto, aleluya. Tenían 40 días de camino, el mismo camino, aleluya, que trazó Josué, aleluya, José, el mismo camino que trazó José hasta Egipto, el mismo camino tenía que trazar el pueblo de Dios hasta la tierra prometida, aleluya. No había 40 años, había 40 días, aleluya. Y la desobediencia del pueblo hizo que el pueblo perezca. Amén. Aleluya. Por eso lo primero que Dios le estaba diciendo, aleluya, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de eso, aleluya. Porque si tú te olvidas de eso, volverás atrás. Si tú te olvidas de eso, aleluya, perecerás en el camino y nunca llegarás, aleluya, a recibir la promesa de Dios. Muchos creen hoy que si mueren sin Cristo porque van a pasar por una capilla, aleluya, y que allí el cura bendiga el cajón, se van al cielo. Es una gran mentira. Muchos creen eso, pero es mentira, aleluya. Porque nadie que no tenga a Cristo en su corazón no entrará en el reino de los cielos. Amén. Aquel que se arrepiente y reconozca a este Cristo de la gloria, ese tendrá la posibilidad de entrar al reino. Por eso Dios le trazaba el camino. Por eso Dios nos trazó, aleluya, un camino a todos. Nos dejó este libro de la vida, aleluya. No porque sea un cuento, sino, aleluya, que es un mapa. Aleluya, ustedes quizás lo vean como un cuento, aleluya, como historia. Pero esto es un mapa, aleluya, que Dios te ha dejado. Aleluya, ¿para qué? Para que tú entiendas, aleluya, cuál es el camino hacia la salvación. Dios dice acá que hay 2 caminos, aleluya. Escoge tú el camino que quieres agarrar. Pero Dios bien dice que hay un camino que es perfecto, que hay un camino que te lleva a la eternidad, pero hay un camino que te lleva a la perdición, aleluya. Por eso yo le decía, no estamos aquí los que siempre fuimos buenos, ¿ah? Todos los que estamos aquí tuvimos defectos. Y lo seguimos teniendo muchos, aleluya. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Hay uno solo que es perfecto y se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Nosotros tenemos errores,
tenemos faltas, aleluya, pero ¿sabe cuál es lo bueno? Que en esa falta y en ese error, aleluya, nos demos cuenta. Cuando cometamos algún pecado, vengamos a los pies de Cristo y le digamos al Señor, perdóname. Si quizás ofendiste a tu hermano, a tu papá, a tu amigo o lo que sea, aleluya, puedas ir y decirle, perdóname, me equivoqué, aleluya, reconozca. Y si te lastimó el otro, aleluya, para sacarte esa angustia de tu corazón, igual ve y dile, yo me equivoqué, perdóname, aleluya. Porque vas a sacarte aquella angustia que hay en tu corazón. ¿Saben? Nosotros cuando llegamos a la casa de Dios, a mi esposa le costó mucho tiempo perdonarme. A mi esposa le costó mucho, estando cantando aún en el coro. Le costaba, yo siempre digo que si muchos vienen a Córdoba a ver los platillos voladores, en mi casa había platos voladores, vasos voladores, taza voladora, tenedores voladores y tantas cosas que volaban en mi casa que terminamos comprando todo de plástico para no lastimarnos. Claro, porque cada vez que mi esposa se acordaba, empezaban a revolear los platos. Pero llegó un momento que Dios le dijo, ¿quién eres tú para no perdonarlos? Y yo ya lo perdoné. Aleluya. Y a veces tenemos que sacarnos esas cosas de nuestro corazón. ¿Por qué? No porque lo digo yo, sino porque está escrito en la palabra. Aleluya. Esas pequeñas cosas que están escritas en la palabra. Perdona a tu hermano porque Dios te ha perdonado ante ti primero. Aleluya. Todas esas pequeñas cosas es para que tú te sanes, para que tú puedas entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que no entrarán los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, aleluya, los malhechores, los mentirosos y todos los que cometen pecado. Aleluya. Por eso, este libro de la vida, aleluya, que Dios nos ha dejado escrito, dice que, aleluya, Dios en un momento le habló a Moisés y le dijo que escriba el libro de Deuteronomio. ¿Y qué es el libro de Deuteronomio? La segunda ley que Dios nos ha dejado. ¿Cómo, pastor, ha ido en ley? No. ¿Sabe lo que sucedió? Aleluya. Que Dios le estaba hablando a Moisés diciendo, escribe el libro de Deuteronomio. Porque cada 7 años este libro se tenía que leer al pueblo de Dios. Aleluya. A los jóvenes, a los niños. Para que ellos entiendan de dónde Dios los había sacado. Aleluya. De lo que Dios había hecho con ellos. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y si usted lee, aleluya, Éxodo, si empieza a leer Deuteronomio, y va a ver que todas las mismas cosas que Dios les estaba hablando a su pueblo, se lo iba hablando durante el libro de Deuteronomio. Habla de los 10 mandamientos también. Y dice el libro de Deuteronomio, miren, para que usted vea que yo, lo que le estoy diciendo es real. Dice el libro de Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, aleluya, para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque vosotros, aleluya, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante. Insignificante, le decía el Señor, de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado ¿de dónde? De servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aleluya. Allí Dios le estaba diciendo, acuérdense de donde yo los saqué. Tú eres el pueblo, tú eres mi pueblo amado, tú eres mi pueblo escogido. Yo te saqué, aleluya, yo te escogí, aleluya. Yo aún en el vientre de tu madre yo ya estaba allí, aún cuando tu papá y tu mamá estaban teniendo relaciones, aleluya, y cuando ellos quizás no tenían ni siquiera pensado que tú ibas a nacer, yo ya estaba ahí en su pensamiento. Yo, aleluya, te hice y te puse nombre. Pero acuérdate que te saqué de la tierra de servidumbre. Aleluya. Que te saqué de la peor porquería. Que no eras lo más lindo, lo más bonito, ni lo mejor del mundo. Por eso estamos aquí. Porque vinimos a la casa del doctor
aleluya, a que nos sane, a que nos cure, aleluya, que nos lleve todas nuestras dolencias, nuestras angustias, nuestros temores, aleluya, que se lleve todo nuestro cansancio, nuestras enfermedades, porque escrito está en su palabra, como decía el Señor, que aleluya, venid a mí con todos los que están cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Amén. El Señor le dijo, por mis llagas son sanados. Aleluya. Y aquí en el libro de Deuteronomio 8, versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que coma y te sacie, y edifique buena casa que habite. Aleluya. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se te aumente. Aleluya. Y se te enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. ¿De dónde? De la esclavitud. Él vino para perdonar tu pecado. No vino, aleluya, allí para condenarte, sino para perdonarte. Pero saben, tenemos que caminar en el camino correcto de Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, aleluya, sus ordenanzas, para que todas las cosas te vayan bien. Yo sé que muchas cosas cuestan. Yo sé que muchas veces nos cuesta dejar un montón de cosas. Como le decíamos recién, el pastor Claudio, cuando salió de su casa, su niño salió corriendo hacia su casa, llorando, porque su papá se iba. Su esposa quedó llorando, porque su esposo se iba. Y sabían y saben que venimos a hacer una misión y a predicar el Evangelio, pero saben que cuesta a veces, porque uno se acostumbra a estar con su esposa, con sus hijos. Amén. Y la Biblia dice que aquel que no deja padre, madre, hijo, aleluya, no es digno de él. Amado sea el Rey de Reyes. Y Él nos dijo, y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Quizás no van a ver pastores famosos viniendo allí a Nueva Francia y entrando 15 o 10 kilómetros por la tierra y llegar a esos parajes, aleluya, donde quizás hay 2 o 3 casitas y predicarle el Evangelio. Es muy difícil. Y allí tener que acostumbrarse a bañarse, quizás, o de volver a bañarse, porque yo desde chico me bañaba en un fuentón con un tachito, y hasta grande me bañé así. Aleluya. Pero volver a eso, ¿vieron? O dormir quizás, miren, yo vine hace unos 2, 3 años atrás, y el lugar donde hoy estábamos parando, aleluya, todavía tenía el piso de tierra. Y cuando la sierva de aquel lugar dijo, acá van a dormir, y yo vi, cuando venía el pastor Domínguez, dormían en las chozas, allá entre medio de la paja y la vinchuca. Pero y yo vi la tierra y yo dije, wow, Señor, mira dónde me trajiste. Yo en mi casa estaba cómodo, tenía todas mis cosas, todo, y hoy tengo que dormir aquí, y si se me cae la frazada me lleno de tierra. Y vieron todos esos pensamientos que a uno le llega. Pero teníamos que obedecer la palabra de Dios, aleluya, porque Dios nos mandó a predicarle a toda criatura, aleluya, a todos aquellos que aún todavía no les he predicado el Evangelio, poder llegar a aquellas vidas, aleluya, allí donde muchos quizás no quieren entrar, aleluya. Nosotros allí en Buenos Aires predicamos en la Villa 31, predicamos a veces, aleluya, en lugares donde no entran muchas personas por miedo. Pero nosotros, gracias a Dios, aleluya, que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, nos paramos en los centros comerciales y sacamos el bafle y allí conectamos los micrófonos y predicamos en las plazas, aleluya, porque es allí donde hay necesidad, es allí donde hay jóvenes que hoy se están drogando y están muriendo por la droga, es allí donde hay mujeres, aleluya, que se están prostituyendo, aleluya, con tal de poder y comprar droga, es allí donde hay gente que está durmiendo en la calle, borracho, que la familia los ha abandonado, aleluya, es allí donde hay necesidad, aleluya. Quizás en las 4 paredes estamos muy cómodos, aleluya, pero saben, Dios nos ha llamado, aleluya, para ser una voz que suena en medio del desierto. Juan el Bautista decía, yo soy la voz, aleluya, que clama, aleluya, la voz que clama en el medio del desierto.
Santo. Quizás allí no había mucha gente, aleluya, quizás allí no había nada, aleluya, él se vestía con ropa de camello, pero la gente cuando escuchaba la palabra venía corriendo a los pies del Señor. Aleluya. Hasta que apareció Jesucristo. Porque Juan era el que estaba preparando el camino. Y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad de preparar el camino para la venida del Señor. Hay jovencitas que cada día, aleluya, lloran, aleluya, para que alguien las rescate de donde se están prostituyendo. Hay niños que hoy quizás están llorando, aleluya, porque quizás están siendo abusados. Aleluya. Y esos gritos los sentimos nosotros en nuestros corazones. Esos gritos, aleluya, es la que nos hace salir a la calle y predicar el Evangelio. Eso es lo que nos moviliza a nosotros, aleluya, salir, aleluya, y quizás decirle a aquellas jovencitas que están en esos parajes, aleluya, que hay una oportunidad para su vida, que Cristo las ama, que Cristo las quiere bendecir, que Cristo las quiere restaurar, aleluya. Este es el tiempo, iglesia de Jesucristo de Nazaret, aleluya, que nos pongamos realmente en la brecha del Señor, que podamos entender para qué Cristo nos llamó, aleluya, no nos llamó para estar cómodos aquí, aleluya, nos llamó para predicar la grandeza que aquel que un día nos llamó. Aleluya. Bendito Padre Santo. Gracias, Jesús. Por eso, mire, Dios nos ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, pero a nosotros quizás ayer, ¿saben? Ahí donde estábamos, vino un pastor de Catamarca, otra pastora de aquí, y es así donde Dios empieza a abrirnos puertas y poder llegar a otros lugares. Ayer si hubiéramos salido de aquel lugar, hubiéramos venido para acá, teníamos un lugar para venir a predicar. Aleluya. No lo hicimos por los tiempos, pero ya planificamos, aleluya, ya estábamos, miren, el otro día nos sacamos una foto con los pastores, allí en la plaza de Loreto, donde hay un gran avión, ¿eh? Y yo les dije, ya estamos profetizando sobre nuestro próximo viaje, ¿eh? Aleluya. Yo no sé si alguno ha entendido de los que estaban del otro lado de las redes, ¿no? Pero nosotros ya estábamos creyendo, aleluya, que algo nuevo, que algo grande viene, aleluya. No para fama, yo siempre le digo, Señor, yo no quiero fama, yo no quiero carteles, yo no quiero que la gente corra cuando diga viene el pastor Juan, no. Yo quiero que cuando la gente corra, corra por ti. Yo quiero que cuando la gente, aleluya, crea por ti, aleluya. Yo soy un simple hombre que nada tengo y nada puedo darle, aleluya. Pero sé, Señor, que tú eres el que puede sanarlo, que puedes libertarlo. Aleluya. Porque si usted espera algo de nosotros, aleluya, nada tenemos. Pero mi papá que está en el cielo es el dueño de la plata y el oro. El Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Él es el que tiene la llave de todas las puertas. Puertas que quizás se te han cerrado en este tiempo. Trabajos que quizás hoy, quizás no los tienen. Pero Dios te va a capacitar, aleluya, para hacer cosas. Mira, Dios nos ha capacitado nosotros como matrimonio, a mi esposa y a mí. Cuando conocimos a Dios, aleluya, Dios me dio la oportunidad de abrir una pequeña panadería y sin saber nada, no sabía nada de panadería. Me regalaron un libro y empecé a leer. Y ese libro era un libro de los panaderos. Y yo empecé a leer y allí empecé a aprender. Metí las manos en el arado, como uno dice, ¿no? Y empecé a amasar y aprendí a hacer facturas solo. Bizcochitos de grasa, torta, prepizzas y un montón de cosas. Aleluya. Hoy me quedé solo haciendo prepizzas. Pero Dios me dio un emprendimiento. Y gracias a Dios tengo 2 trabajos. Mi trabajo, aleluya, donde ya hace 40 años donde estoy. Y el trabajo que tengo en mi casa, yo llego de mi otro trabajo y me pongo a trabajar con las prepisas cuando tenemos tiempo, porque a veces que tenemos reunión los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y terminamos el lunes que viene. Aleluya. Y terminamos cansados y agotados, pero sabemos, aleluya, que la recompensa viene de parte de Dios. Aleluya. Acuérdate, me dice Dios siempre, de donde yo te saqué. Aleluya, y no retrocedas, acuérdate, aleluya, de lo que Dios hizo contigo. Acuérdate, aleluya, quizás cuando estabas allí en tu casa, angustiado, aleluya, allí triste por lo que es la situación de este país, aleluya, o de lo que te estaba sucediendo en la familia o en el trabajo, en lo que sea, pero aún allí Dios estaba contigo. Aleluya.
y Él nunca te va a fallar. Amén. Nunca te va a abandonar. Quizás andarás por el valle de la sombra de la muerte, por el medio del desierto. Aleluya. Pero aún allí está Dios. Y aunque tú no lo creas, porque muchas veces te preguntarás, ¿dónde está Dios ahora? No, que me está pasando esto. ¿Dónde estará Dios ahora que mis hijos están allí en la droga? ¿Dónde estará? ¿Qué decía el pastor? El que busca lo halla. El que lo llama, Dios le responde. El que le golpea la puerta, Dios te la abre. Aleluya. Y ese es el Dios al cual nosotros predicamos y que creemos. Aleluya. Yo no sé qué te está pasando en esta noche. Yo no sé cómo viniste, aleluya, pero quiero decirte, aleluya, que el mismo Dios que me sanó a mí, que el mismo Dios que hizo el milagro en mi vida y que aún no permitió que mi esposa esté enferma de SIDA, que mis hijos estén con SIDA, solamente el desierto era para que yo, aleluya, entienda, aleluya, el propósito que Dios tenía con mi vida. Aleluya, el desierto era para que yo pueda hoy predicarle la palabra del Señor. Era el propósito del Señor, aleluya. Saben, muchos dirán, como yo siempre le digo, el pastor tendrá estudios, él será un hombre. No, yo tengo apenas 7º grado, casi no sé escribir y leo muy poco, aleluya, pero saben lo que entendí, que si yo abro la boca, Dios hablará por mí, aleluya, porque la palabra del Señor me dijo, si tú quieres sabiduría, pídamela a mí, porque yo te la voy a dar. Aleluya. Y muchas veces nosotros decimos, pero pastor, yo no sé nada. Agarren, díganle al pastor, pastor, denos 100 trataditos, vamos a salir a evangelizar a la calle. Solamente con un tratado diciéndole Jesús te ama, puedes cambiar la historia de una persona. Al pastor Domínguez le entregaron un tratadito diciéndole Jesús te ama y lo guardó en la billetera por mucho tiempo. Y en el peor momento de su vida se acordó que tenía ese tratado en su bolsillo. Lo abrió y allí estaba la dirección de la iglesia donde terminó yendo. Aleluya, y donde terminó allí siendo levantado. Aleluya, y siempre cuenta que él tenía, no sé, una sola camisa en aquel momento, se imagina. Y con esa camisa la daba vuelta, iba a un culto, iba al otro culto, aleluya, pero iba a servirle a Dios. Y muchas veces tenía que ir caminando para servirle a Dios. Aleluya. Y hoy quizás un tratado, quizás vos dices, no, este no le va a dar importancia. Pero un tratado puede cambiar una vida. Con un tratado puedes hacer que un joven vuelva de la droga. Con un tratado puedes hacer que un joven vuelva del alcoholismo, de la prostitución, aleluya, de muchas cosas. Yo no sé si ustedes saben la historia que hay gente, creo que está entre Chaco y Corrientes, o Chaco y no sé qué, hay un gran puente, que hay jóvenes caminando por el puente. De un lado, van por un lado, ida y vuelta. Y cuando llegan de ida y vuelta hay otro grupo que sale de nuevo y así van todo el día. ¿Saben por qué? Porque hay gente que sube al puente y se tira y se quita la vida. Estos jóvenes, aleluya, hacen que esa gente que quizás esté por tirar del puente, ellos llegan con una palabra de parte de Dios, diciéndole que Dios tiene una oportunidad para su vida. Y han rescatado mucha gente de la muerte, de que se quiten la vida, aleluya. Imagínense en el trabajo que están haciendo esas personas, aleluya, yendo, caminando y volviendo, buscando un alma para salvar. Aleluya. Cuanto más nosotros que tenemos aquí tanta gente que todavía no conoce a Cristo, aleluya, que anda detrás de los ídolos paganos, aleluya, que anda detrás de las imágenes y tantas cosas que hay, porque saben que es más fácil. Pero a la gente hoy le cuesta venir a Cristo. Le cuesta venir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque en Cristo hay que cambiar la vida. Porque es así. Dios vino a cambiar nuestra vida, a transformar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, sacarte el pañuelo por la cual tantas veces derramaste lágrimas y entregarte un pandero para danzar, para alabar y para bendecir el nombre del Señor, aleluya. Este es el tiempo de soltar ese pañuelo, ese es el tiempo, aleluya, de decirle al Señor, hasta aquí lloré, aleluya, pero hoy quiero, Señor, que ese lamento se transforme en danza, que ese lamento se transforme en alegría, que ese lamento, Señor, Padre de la gloria, que por
tanto tiempo he llorado, aleluya. Hoy, Señor, yo renuncio a eso para tener una vida nueva y una vida diferente. Si yo me hubiera agarrado de lo que me dijo el médico, hoy no estaría aquí. Porque quizás me hubiera quitado la vida. Aleluya. Pero Dios sacó esa tristeza que podía haber entrado a mi corazón, aleluya. Y me dijo, quédate tranquilo, yo ya te sané. Aleluya. Pero hay que creerle, porque para el que cree, todo es posible. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Aleluya. Porque vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, aleluya, que Dios esté obrando en nuestra vida, que Dios esté obrando en nuestros corazones. Aleluya. Porque papá, aleluya, Él está aquí.